Ahora, jueves 7 de mayo, vamos a dar inicio al hablar sobre lo que es síndrome de malabsorción. Ya nosotros vamos a recordar qué cosa es un síndrome de malabsorción, ¿no? Como su mismo nombre lo refiere, el síndrome de malabsorción viene a ser lo que también conocemos como absorción deficiente, y esto hace referencia a varios trastornos digestivos en los cuales los nutrientes de los alimentos no se van a absorber en forma adecuada en nuestro intestino delgado. Eso es más que claro. Pero, ¿qué cosa es lo que puede hacer que mi paciente tenga un síndrome de malabsorción? ¿Cuáles pueden ser esas causas? Normalmente recordemos que los alimentos pues se digieren y los nutrientes como las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales se van a absorber al torrente sanguíneo y la mayor parte va a suceder en nuestro intestino delgado. Esta mala absorción puede ocurrir si hay un trastorno que va a interferir con esa digestión de los alimentos o que va a interferir con la absorción de los mismos. Puede ser también de caracteres mixtos. Entre las causas más frecuentes de mala absorción que van a afectar al intestino delgado, tenemos, pues, por ejemplo, cuando encontramos lesiones amplias de la mucosa intestinal, en los casos de enfermedad de Crohn, en los casos de infecciones, en los casos de parasitosis, lesiones tumorales, etc. Vamos a encontrar disminución de la superficie de absorción intestinal, por ejemplo, después que nuestro paciente haya sido sometido a una cirugía importante de resección intestinal o que haya recibido radioterapia. También lesiones o déficits vasculares intestinales que van a impedir el paso de esos nutrientes absorbidos a la sangre. Recordemos nosotros que entre las causas más frecuentes de este síndrome de mala absorción también van a haber aquellas que no afectan directamente el intestino delgado, sino también se encuentran asociadas con patologías pancreáticas, hepáticas, etc. O también podemos encontrar lo que son los déficits de una o varias enzimas digestivas, dando pues como consecuencia el síntoma importante en la mala absorción, que es las diarreas. Nuestra anamnesis también debe ir de acuerdo a las patologías asociadas en nuestros pacientes, como enfermedades sistémicas, la diabetes, si tiene problemas tiroideos, de paratiroides, si hay alguna tumoración, y esa anamnesis también en la historia clínica, recuerden que siempre es importante reconocer qué medicamentos, qué fármacos está ingiriendo nuestro paciente, porque van a haber también algunos que van a provocar lesiones en la mucosa intestinal. O estos fármacos también pueden bloquear la absorción de uno o más nutrientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene a la consulta y sospechamos de un problema de mala absorción, la anamnesis tiene que ser completa, tiene que ser en cuanto a antecedentes familiares, en cuanto a algo pasó un ratito.
Salió un ratito, vamos a ver qué pasó. Ya. Bien, entonces continuando después de estos problemas técnicos que probablemente vamos a seguramente encontrarnos en el camino, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? Entonces, después de haber hecho, como mencionábamos, un examen completo en el paciente, vamos a recordar qué síntomas son los principales, digamos, que que nos va a hacer sospechar de este síndrome. Y el que es mayor es la diarrea, ¿no? El que nosotros vamos a encontrar con más frecuencia es la diarrea. Alguien está haciendo boicots. A ver, vamos a ordenarnos y para que puedan hacer luego las preguntas, si hay dudas, etcétera, vamos a ir avanzando, ¿ya? Recuerden ustedes también que, como les mencionaba, los síntomas principales van a ser la diarrea. Tan es así de que altera la calidad del paciente, pero todos sabemos que una diarrea tiene muchas causas, ¿no? También puede estar acompañado de distensión abdominal, de meteorismo y, lógicamente, como es una diarrea crónica, va a haber signos de malnutrición, de baja de peso, astenia, son síntomas generales que vamos a encontrar en estos pacientes. Si seguimos hablando de síntomas también, vamos a tener sintomatología dependiendo de la función del tipo de nutriente que no va a ser absorbido. Si encontramos nosotros que hay mala absorción de hidratos de carbono, nos va a producir diarrea crónica, meteorismo, distensión abdominal. Muchas veces la distensión abdominal es un síntoma muy importante en estos pacientes. Si hay mala absorción de las grasas, las heces que van a ser eliminadas son voluminosas, son malolientes y eso lo refiere también el paciente. Hay un déficit de absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina K que lógicamente puede conllevar a que haya hemorragia. También puede haber deficiencia de vitamina A, ¿no? Que vamos a encontrar entonces también alteraciones en las mucosas, dermatitis o en la vitamina D que va a provocar raquitismo, debilidad ósea o en la vitamina E que su déficit produce pues también alteraciones de las mucosas y alteraciones visuales. El mayor problema también sucede cuando hay la mala absorción de proteínas, porque lógicamente vamos a tener un paciente con más pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, por la hipoalbuminemia que esto produce, podemos encontrar edemas, citis, ¿no? Y se compromete más el estado general de nuestro paciente. También tenemos la mala absorción de vitamina B12 que nos va a producir anemia y nos va a producir alteraciones neurológicas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya tenemos nosotros un paciente que viene a la consulta con un cuadro de diarrea crónica. Lo primero que entonces tenemos que hacer, porque recuerden ustedes, diarrea crónica tenemos desde parásitos, desde problemas funcionales, de cáncer de colon, de enfermedades inflamatorias, etcétera. Entonces, en la anamnesis me va a aclarar, me va a orientar qué exámenes auxiliares yo voy a solicitar para determinar
cuál es el problema, en dónde es la mala absorción que tiene nuestro paciente. ¿Cuál es la causa de esa mala absorción, mejor dicho? Antecedentes también patológicos. Tiene antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias intestinales, de cáncer, ¿no? También igualmente hay que consignar en la historia. El examen físico pues es muy importante, igualmente así como esta y otras patologías, en los cuales vamos a diferencia de un síndrome de intestino irritable en el cual viene con diarrea crónica, nuestro paciente no va a tener alteraciones orgánicas. Al examen físico va a ser normal. Pero acá ya nosotros podemos encontrar pues palidez o baja de peso, lesiones en la mucosa, dependiendo de la deficiencia de vitamina que tengamos. No podemos encontrar si es por pérdida de proteínas, la citis, el edema, etc. Para complementar el diagnóstico, no vamos a hacer pues toda una batería de exámenes para ver cuál es el que sale positivo, sino tenemos que orientar. Si es que es un paciente que en términos generales vamos a pedir un hemograma completo para ver también si es que hay anemia, cómo están las plaquetas, cómo están las defensas. Puede ser un paciente con HIV que tiene diarrea crónica también, ¿no? El parasitológico y el coprológico funcional, o sea, toda una analítica de heces es muy importante, porque en el coproparasitológico me va a dar información de si hay pérdida oculta de sangre en heces, si es parásito, si es reacción inflamatoria, si hay pérdida de fibras musculares, me va a dar las características del pH, etc. Entonces, un coproparasitológico va a ser muy importante en nuestro paciente. Antes de ese examen tiene que tener una dieta de unos 3 días para evitar los falsos positivos o negativos. En el estudio nutricional que yo hago a mi paciente le voy a pedir unas proteínas totales para ver cómo está también su albúmina y con eso ya yo debo de ir avanzando en mis diagnósticos. Ahora, recordemos nosotros también que las alteraciones metabólicas, las diabetes, problemas de tiroides, hipertiroidismo también nos van a conllevar a esto. Por lo tanto, tenemos que ver también las características en la piel de los pacientes para descartar este tipo de problemas. También podemos encontrar en algunos casos pacientes que vienen con ictericia, ¿no? Y más aún si sus heces tienen exceso de grasa, nos va a indicar que hay una disminución en la producción o la secreción de bilis. Recuerden ustedes que en el parasitológico también hay que buscar, ¿no? Huevos, parásitos, lo que nos va a sugerir, de acuerdo a al parásito que encontremos, cuál va a ser la causa de esa mala absorción. En la infestación por estrongiloidiasis, etcétera, por ascaridiasis, hay pacientes que vienen con anemia, con hipoalbuminemia, con cuadros de desnutrición avanzados por lo mismo. Un hallazgo de más de 7 gramos al día de grasa en las heces es el indicador más característico de mala absorción. Bien, entonces ya yo voy avanzando en la evaluación de mi paciente y voy a ver si es que es necesario hacer algún tipo de biopsia. La biopsia va dirigida para, mediante una endoscopía digestiva, ingreso y voy hasta la segunda porción de duodeno y de allí voy a tomar la biopsia, ¿no? Si el médico que está evaluando cree que la causa de la mala absorción puede ser porque hay una producción insuficiente de enzimas digestivas por parte del páncreas, vamos a hacer también toda la analítica, el perfil completo para evaluar la función
pancreática. Lógicamente, el tratamiento va a ir dirigido a cuál es la causa que provoca esa mala absorción. En algunas ocasiones va a ser también necesario incrementar, dar un aporte a la dieta de lo cual esté siendo deficiente, o también la farmacología de acuerdo al origen de la absorción para que tenga una mejor evolución esos pacientes y evitar todas las complicaciones que suceden por la malnutrición, ¿no? Si nosotros entonces, después de haber en términos generales hecho esta revisión, vamos a ver algunos de las causas más frecuentes de este síndrome de mala absorción. Uno de ellos, si bien es cierto, se dice que es subdiagnosticada, es la enfermedad celíaca, ¿no? Que también ya últimamente se está encontrando con mayor frecuencia. Recuerden ustedes que la enfermedad celíaca es pues una enteropatía que va a afectar a nivel del intestino delgado en niños y en adultos que van a estar predispuestos genéticamente y van a ser desencadenadas cuando ellos ingieran los alimentos que contengan el gluten. Como les decía, parece en varios estudios se determina que esta es una patología que puede ser muy subdiagnosticada, ¿no? Pacientes que los tratamos como diarrea crónica por otras causas, a veces no hacemos la anamnesis adecuada y estamos tratando de otro problema, siendo pues la intolerancia al gluten lo que está produciendo estas diarreas. Entonces, es una enfermedad de transmisión genética más frecuente en el mundo occidental, más se ve en Europa, ¿no? En Europa occidental sobre todo, puede aparecer a cualquier edad de la vida, hasta un 20% son diagnosticados recién en personas mayores de 60 años y es mayor la incidencia en mujeres que en varones. Así que cuando tengamos pacientes con diarrea crónica, una pregunta sencilla es si es que cuando come pan o cuando come alimentos que tengan gluten, pues se le hincha la barriga o se llena de gases o le da esta diarrea. ¿Quiénes son? Hay una prevalencia en grupos de riesgo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si son parientes en primer grado, pacientes con síndrome de Down, que tengan enfermedad tiroidea autoinmune, que haya una anemia ferropénica refractaria, aquellos con diabetes mellitus tipo 1, dermatitis retiforme, epilepsia con calcificaciones intracraneales, el síndrome de intestino irritable, ataxias autoinmunes o déficit del IgA. Estos son grupos de riesgos en los cuales tenemos que estar al tanto para buscar si es que no tienen pues esta enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca es el resultado de la interacción del gluten con factores inmunológicos, genéticos y ambientales, ¿no? Esta enfermedad celíaca sucede en personas que presentan alelos que codifican las proteínas HLA-DQ2 o HLA-DQ8. Se han identificado varios genes no HLA que pueden influir sobre la susceptibilidad a la enfermedad, pero su acción no ha sido confirmada. Hay muchos trabajos de investigación referente a esta patología que sigue todavía pues en busca de la causa y
bueno, el tratamiento es que deje de ingerir, pues, como vamos a ver más adelante, este gluten, ¿no? Entre los factores ambientales se reconoce que aquellos que han recibido lactancia materna están más protegidos que los que no tuvieron esa oportunidad. La ingesta del gluten antes de las 4 meses de vida también lo asocian con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. La ingesta del gluten luego de los 7 meses de vida se asocia con menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto para tener en cuenta. Hay que mantener la lactancia materna al introducir el gluten y se dice que esto tendría un efecto protector para disminuir al mínimo el riesgo de esta enfermedad celíaca. La infección por rotavirus en los niños aumentaría el riesgo de esta enfermedad celíaca a esa edad o por adenovirus o por hepatitis C. Bien, entonces, hablamos del gluten y los pacientes preguntan, ¿no? No le vamos a decir, deja de ingerir gluten, porque no lo van a saber. Tenemos que explicarles qué cosa es lo que tiene gluten. Recuerden ustedes, el trigo, las cebadas, ¿no? Tiene este gluten y todo lo que realiza con esos harinas, con eso es lo que vamos a tener que evitar. La proteína del gluten es rica en glutamina y prolina y es de difícil digestión por el aparato digestivo humano. Gluten es el componente proteico del trigo. La gliadina es la fracción soluble en alcohol con la mayor cantidad de componentes tóxicos. Las moléculas no digeridas de la gliadina, resistentes a la degradación de las proteasas, se van a mantener por mayor tiempo en la luz intestinal luego de la digestión del gluten. Pasan a través de la barrera epitelial por aumento de la permeabilidad intestinal e interactúan en la lámina propia con los CPA. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque de acuerdo a esta fisiopatología es lo que vamos a hacer los exámenes laboratoriales. Hay una respuesta inmune de la mucosa intestinal, entonces hablamos de la gliadina. La gliadina promueve la reacción inflamatoria, ¿no? Produciendo una infiltración en la lámina propia y del epitelio con células inflamatorias crónicas y atrofia de las vellosidades. Por eso es que en una endoscopía digestiva que llegamos hasta la segunda porción del duodeno vamos a encontrar pues endoscópicamente signos de atrofia de esas vellosidades y en la biopsia nos va a ser de ayuda también diagnóstica. Se dice que puede ser adaptativa por las células TCD4 más reactivas a la gliadina, reconocen pues los péptidos de en las láminas propias, los cuales van a ser unidos a las moléculas de DQ2 o DQ8 del HLA de las células presentadores de antígenos y ellas, consecuentemente, van a producir las citoquinas proinflamatorias e la interferón Y. La transglutaminasa es una diamina de los péptidos de la gliadina, incrementando su inmunogenicidad. Se dice que es innata cuando hay incremento de la IL-15 de los enterocitos, dando resultado la activación de los linfocitos intraepiteliales, los cuales van a estar expresados en la activación del receptor NKG2D, que es un marcador de las células NK, y estas células se vuelven citotóxicas y destruyen los enterocitos. Entonces, eso es importante recordar. Pero también, como mencionábamos, van a haber alguna otra patología que no es gastrointestinal asociada con enfermedades celíacas. Dermatológicamente
vamos a encontrar lo que son las dermatitis herpetiformes, ¿no? Que es lo más común. En endocrinología vamos a encontrar las tiroiditis autoinmunes, el hipotiroidismo más común que el hipertiroidismo, déficit de vitamina B12 con calcio produciendo osteopenia, osteoporosis, y recordemos, pues, como les mencionaba, la diabetes mellitus tipo 1 también es un factor importante que puede ser asociado a esta enfermedad celíaca. Ginecológicamente nos va a referir recuerden que es más frecuente en mujeres que en varones y puede ser causa también de infertilidad, puede ser causa de abortos espontáneos o de endometriosis. En el sistema cardiovascular puede haber miocarditis, ¿no? Cardiopatías y produce mayor riesgo de una isquemia, de enfermedad isquemia en estos pacientes que tienen la enfermedad celíaca. Inmunológicamente va a haber deficiencia del IgA, vamos a tener también depresión, cefaleas, neuropatías, puede estar asociado también con el síndrome de Sjögren, con artritis reumatoidea. Vamos a encontrar deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folatos, hipoesplenismo. Podemos encontrar también hemosiderosis idiopática, síndrome de Down también ya habíamos visto que son personas de riesgo, que pues, hay una prevalencia con esta enfermedad celíaca, síndrome de Turner, ¿no? Y a nivel renal, nefropatías también podemos encontrar. Bien, entonces, ¿qué estudio serológico yo voy a solicitar? Tenemos los anticuerpos antitransglutaminasa IgA. Tenemos que pedir el dosaje de inmunoglobulina A, el IgA total en suero, y también podemos asociar con los anticuerpos antigliadina IgG o anticuerpos antigliadina IgA o anticuerpos antiendomicio IgA. El estudio genético también va a ser de ayuda. Por favor, yo estoy llevando la clase, no estén Bien, entonces, de acuerdo a esos exámenes, hay quienes tienen más sensibilidad y especificidad, ¿no? Los anticuerpos antigliadina, ya sea el IgG, el IgA, tienen alta sensibilidad y especificidad. También los anticuerpos antigliadinas, las de aminasas también. No nos olvidemos que si nosotros asociamos estos exámenes inmunológicos más una biopsia hepática, nos va a dar un diagnóstico también adecuado. Se recomienda las muestras de biopsia a nivel del duodeno distal y allí vemos nosotros atrofia de las vellosidades, ¿no? Orientaciones irregulares que nos va a ser de ayuda para el diagnóstico histopatológico. Estas son unas imágenes de una cápsula endoscópica en un paciente que tiene enfermedad celíaca, ¿no? Donde se ve, pues, patrones en mosaico, micronodularidades, ¿no? Reducción de lo que es la superficie de la mucosa intestinal. Hay una clasificación de Marsh que es para que tengan en cuenta, esto lo va a referir el patólogo cuando enviamos nuestras biopsias. Un Marsh 1 es cuando hay linfocitosis intraepitelial en más del 30%. Un Marsh 2 es cuando hay hiperplasia en las criptas.
Un MARS 3A es cuando hay atrofia en las vellosidades parcialmente. Un MARS 3B cuando hay atrofia en las vellosidades subtotal, y el 3C cuando hay una atrofia en las vellosidades total. Esto nos va a hacer los diagnósticos diferenciales con otras patologías que producen diarreas crónicas, como las colitis microscópicas, como enfermedades inflamatorias intestinales, etc. Entonces, el tratamiento de estos pacientes con celiaquía, con enfermedad celíaca, se va a realizar durante toda su vida. Y, lógicamente, lo que vamos a indicarle es que eliminen de su dieta todo lo que tenga el gluten. Ya hemos mencionado anteriormente qué es lo que lo compone, y algunos refieren que si ingiere menos de 10 gramos al día podría ser seguro, pero de preferencia a veces es muy difícil hacer esa cuantificación, y mejor es que elimine la dieta de el gluten, ¿no? Eso tiene que ir de la mano también con una nutricionista para que pueda manejar lo que es, si hay deficiencia por esta mala absorción de algunos nutrientes, ¿no? Entonces eso es muy importante, que estos pacientes también pasen por una evaluación en nutrición. La vitamina B y otras deficiencias nutricionales en el momento del diagnóstico, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, vitaminas liposolubles, hierro, calcio, tienen que ser también manejadas, tienen que ingresarse en la dieta de estos pacientes, y ya son pacientes que han hecho deficiencia de calcio, han llegado a hacer una osteoporosis, pues hay que manejar también esa osteoporosis para prevenir las fracturas si es que ya es muy severo, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya iniciamos la dieta adecuada, ¿no? Dentro de las 2 semanas de dejar el gluten, nuestro paciente va a referir mejoría clínica. Va a haber normalización de los anticuerpos más o menos entre la sexta y los 12 meses. A veces puede persistir hasta 30 meses. Cuando ya se hace la evaluación de lo que es la citopatología, se ve la normalización de las vellosidades. En los niños, eso es aproximadamente a los 2 años de su tratamiento. En los adultos viene a ser esta fase de normalización más lenta, y muchos pues no llegan a normalizar hasta un 100%. Bien, recordemos también que hay otras causas de que nos van a producir mala absorción, y una de ellas también es lo que conocemos como síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto, como su nombre lo dice y lo explica muy claramente, es un trastorno que va a causar diarrea y va a causar insuficiente absorción de los nutrientes, porque va a haber una extirpación de un segmento grande del intestino delgado. A ver, ¿qué puede suceder para que mi intestino se acorte? Chicos, no sé quién está, no sé si es el sistema o alguien está. A ver. A ver.
No sé qué está sucediendo. Por favor, no estén... ya. Ok, bueno, puede ser el sistema. No creo que sean ustedes tan traviesitos de estar haciendo boicot. Ya vamos a completar, ya vamos a terminar. A ver, vamos a ver dónde estábamos. A ver, a ver. Algo sucedió. Ya, Anthony, ok, vamos a ver. Bien. Y ya estamos ya casi terminando. Bien, ok. Entonces, las causas pueden ser por una resección extensa. ¿En qué casos? Una enfermedad de Crohn, donde haya lesiones ulcerativas, ¿no? La oclusión, por ejemplo, de una arteria que va a hacer que se produzca un infarto mesentérico y se va a necesitar la resección por la necrosis de la zona de gran parte del intestino delgado. En los casos, por ejemplo, de enteritis por radiación o en los casos que el paciente, y eso se ve más en la sierra, se haya que hay un dólico colon, un dólico megacolon, generalmente se producen vólvulos y a veces mientras que son llevados a sala de operaciones ya se ha producido necrosis y por lo tanto pueden hacer resección amplia también de intestino o en los casos de que el paciente pues sea portador de un cáncer. Este trastorno puede presentarse entonces ya tras la extirpación de una gran parte del intestino delgado, generalmente más de 2/3 de su longitud. La diarrea acá es el síntoma principal. Después de la cirugía se administra al paciente alimentos y líquidos en forma endovenosa, porque no va a tolerar pues la vía oral. Algunos pacientes van a necesitar nutrición parenteral total toda la vida, ¿no? Y hay algunos fármacos que podemos asociar como la loperamida que va a enlentecer un poco el tránsito intestinal para que haya una mejor absorción o la colestiramina para disminuir esas diarreas. Entonces, en el Hospital Hipólito Unanue, en la unidad de soporte nutricional, nos referían pacientes que venían de provincias por problemas de intestino corto. ¿Y cuál era el mayor porcentaje post cirugías? Por ejemplo, tuvimos un paciente con herida con traumatismo abdominal por arma de fuego, ¿no? Y se necesitaron resecarle gran cantidad de intestino delgado, dejaron aproximadamente unos 40 centímetros, lo que pues hacía que el paciente vino en estado de desnutrición por las diarreas, etcétera. Lo que se hizo fue darle un soporte nutricional enteral primero con una sonda nasoyeyunal, con los requerimientos en forma gradual, con una bomba de infusión. En 20 horas se pasaba la dieta, primero en poca cantidad para que vaya tolerando, luego poco a poco en los días se iba incrementando dependiendo de la tolerancia del paciente. A veces otro paciente, por ejemplo, vino porque había sido operado, un paciente joven, con una apendicitis aguda complicada y fue reoperado porque hubo dehiscencia de suturas, hizo fístulas y se operaron como 3 veces y con resección pues del intestino delgado también,
contribuyendo a este ya catalogado como un síndrome intestino corto. Entonces, ¿qué se hace aparte con estos pacientes? Podemos dar nutrición mixta, nutrición parenteral total y nutrición enteral. La idea es que quede con nutrición enteral porque es más fácil poder, que se lo pueda aplicar, es más barato que una nutrición parenteral total, que significa que va a tener que estar con un catéter venoso central toda su vida para alimentarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparte de eso nosotros podemos ofrecerle? En algunos sitios también ya está realizando el trasplante de intestino, ¿no? ¿Y qué sucede con el pronóstico entonces? Va a depender las consecuencias de este intestino corto, va a tener dependiendo de la zona que se extirpó y de la cantidad. Recordemos que el intestino delgado más o menos mide unos 4 metros. Si se ha extirpado la parte media, la zona del yeyuno, a veces el ilio se adapta y absorbe mayor cantidad de nutrientes. Si se extirpó más de 1 metro del ilio, normalmente la parte restante del intestino delgado no puede adaptarse. Antes de que se produzca la adaptación o si no se produce nunca, los intestinos tienen dificultad para absorber muchos nutrientes, como las grasas, las proteínas, las vitaminas. Si se ha extirpado la zona final del ilio, los intestinos tampoco pueden absorber los ácidos biliares que son secretados por el hígado, ni pueden tampoco absorber la vitamina B12. Y más adelante, lógicamente, nuestro paciente va a estar desnutrido y va a tener deficiencias de todas esas vitaminas. Como les mencionaba anteriormente, la nutrición parenteral total, pues le va a dar todos los nutrientes necesarios y va a estar incluido en la parenteral total también, aparte de las proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. A medida que el paciente se va recuperando y sus evacuaciones van disminuyendo, se le puede iniciar por vía oral en forma lenta. Las personas a quienes se haya extirpado un segmento extenso del intestino delgado, como aquellas a las que les queda menos de 1 metro de yeyuno, y las que continúan teniendo una pérdida excesiva de líquido y otros nutrientes, requieren nutrición parenteral total toda la vida. Otras personas acaban tolerando la alimentación por vía oral. El poco intestino delgado que tienen se va dando para poder recibir en forma fraccionada los requerimientos diarios que el paciente necesite para sobrevivir. Es preferible comer menos con mayor frecuencia, eso les mencionaba la dieta fraccionada, que comer mucha cantidad de alimentos en menos veces. Entonces, estos pacientes son aquellos que cada 2 o 3 horas tienen que estar ingiriendo alimentación. Ya mencionábamos anteriormente la loperamida. Generalmente se indica 1 hora antes de los alimentos. La colesterol puede tomarse también para reducir las diarreas que se producen porque no hay una absorción buena de los ácidos biliares, ¿no? Los suplementos vitamínicos como el calcio y el magnesio, debido a que las personas que tienen este síndrome intestino corto a menudo tienen un exceso de ácido estomacal, entonces la mayoría también toman inhibidores de bomba de protones y algunas van a requerir inyecciones mensuales de vitamina B12. El trasplante de intestino delgado es una alternativa para aquellos que no se adaptan a
vivir con el intestino corto no pueden o van a necesitar estar con nutrición parenteral total todo el tiempo, son los candidatos a este trasplante. Entonces, acá en nuestro país todavía no se realiza, pero sí sé que en Argentina, en otros sitios, en otros países de Latinoamérica, lo están realizando. Bien, entonces, lo más común ahora que se ve es la intolerancia a la lactosa. Y en ese sentido sí es ya muy conocido. El paciente dice, doctora, tomo leche o tomo yogur o como esto y me lleno de gases, se me hincha la barriga y me da diarrea. La intolerancia a la lactosa está causada por una carencia de la enzima lactasa, como conocemos. Los síntomas en los niños van a incluir diarrea, no suben de peso, no se quedan pequeños para su edad, mientras que los síntomas en adultos van aparte de la diarrea, nos van a referir meteorismo, flatulencia, hinchazón, náuseas, dolor abdominal tipo cólico. El diagnóstico lo vamos a basar en los síntomas, ¿no? Eso ya está muy claro, es muy fácil de poder determinarlo, por lo que les decía que el paciente les va a decir que a la ingesta de los lácteos, ¿no? Tiene estos síntomas, pero lo podemos confirmar con un test de hidrógeno expirado para justamente si todavía hay alguna duda diagnóstica. El tratamiento consiste pues en administrar suplementos de la enzima lactasa, evitar la lactosa, sobre todo la que está en los productos lácteos, ¿no? Ahora en el mercado ya tenemos estas enzimas que están hasta en pastillitas masticables, etcétera, así que el paciente puede tolerar mejor de repente si es que ha ingerido estos lácteos de alguna forma antes de que haga diarrea, puede ingerir, masticar o tomar estas pastillitas y con eso pues va a evitar las diarreas. La lactosa, recordemos, es descompuesta por la enzima lactasa que producen las células de revestimiento interno del intestino delgado y la lactasa divide la lactosa, que es un azúcar complejo, en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Luego estos azúcares simples van a ser absorbidos por la pared intestinal y pasan al torrente sanguíneo. En ausencia de la lactosa no puede digerirse ni absorberse, por lo tanto, produce las diarreas. La alta concentración de lactosa resultante arrastra pues el líquido hacia el intestino delgado. Esta diarrea es acuosa y la lactosa pasa posteriormente al intestino grueso, donde es fermentada por las bacterias, produciendo gases que causan flatulencia, hinchazón, cólicos abdominales, ¿no? Entonces, eso es referente a la intolerancia a la lactosa. Les he querido mencionar, son muchas otras causas, pero es lo que más van a escuchar sobre causas de problemas de mala absorción. Más bien, si es que tienen alguna pregunta, levanten la mano para darles el pase. ¿Alguna pregunta en la sala? El bypass intestinal en el tratamiento de la obesidad puede causar de cierto modo síndrome de intestino corto. Como síndrome de intestino corto, los cirujanos se cuidan mucho de no llegar a los que hacen cirugías bariátricas, se cuidan mucho de no llegar a ese extremo, ¿no? Porque ya saben que el paciente va a estar regresando, no solamente por otros problemas que va a tener con estos bypass intestinal, sino por las diarreas crónicas, que va a ser un dolor de cabeza. Entonces, no es tanto así. Ya, Isaac.
¿Otra pregunta? Ok, en el intestino corto es más en esas cirugías, como les refiero, a veces por accidentes, por cirugías varias, eh, por vólvulos, ¿no? Que falta de circulación en gran parte del intestino delgado por alguna obstrucción de alguna arteria que hace que se tenga que resecar pues gran parte del intestino, ¿no? ¿Alguna otra pregunta en la sala? A ver, Vania, dice, en la enfermedad celíaca, en casos de que se le solicitara anticuerpos y estos salgan negativos, pero existe sospecha clínica, ¿qué otros estudios se podría realizar? Realmente, Vania, sí, nosotros solicitamos los marcadores inmunológicos adecuados, tienen una especificidad de hasta el 98%. Entonces, es muy difícil que sea una enfermedad celíaca con estos estudio inmunológico negativo, pero podrías, si quieres tener una biopsia de intestino para ver, ¿no? Para confirmar, digamos, pero realmente con los estudios inmunológicos tienen una, como les mencionaba, una alta especificidad, ¿no? Como acá mencionábamos en una de las diapositivas, más aún si asociamos, acá para que recuerden siempre, si asociamos a los anticuerpos antitransglutaminasa, IgA o el dosaje de inmunoglobulina, los anticuerpos antigliadina, el IgG, el IgA y los anticuerpos antiendomicio, definitivamente pues vamos a tener, mira, tiene una sensibilidad y una especificidad altas, ¿no? Entonces sí va a ser importante ese estudio serológico. ¿Otras preguntas? ¿Existen complicaciones por recibir nutrición parenteral a largo plazo? Claro que sí. Cuando es una alimentación que no es, es una alimentación que no va a ser natural, digamos, ¿no? Es hecho químicamente y cuando nosotros damos este tipo de nutrición parenteral, una de las primeras complicaciones es por la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, al poner el catéter venoso central, se puede producir una infección, complicación, ¿no? De la zona donde vamos a, y este catéter tenemos que estar vigilando, limpiando, cuidando y cambiando cada cierto tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a arrastrar microorganismos de la piel, podemos, la infusión puede estar contaminada, puede haber una diseminación hematógena, puede haber también formación de fibrina. Eso es de carácter técnico, las infecciones de catéter, ¿no? Las otras son por metabólicas y hepatobiliares, déficit de un aporte insuficiente o de repente un aporte excesivo, entonces complicaciones hepatobiliares, síndrome de renutrición que se le llama, entonces sí tenemos pues nosotros digamos, varias complicaciones por esta nutrición parenteral de largo plazo. Ahora, Nadia dice si hay una duda, si los pacientes con enfermedad celíaca necesariamente presentan diarrea crónica o no necesariamente. Ya, todo paciente que viene por problemas de celiaquía, sí, su síntoma predominante va a ser la diarrea.
Y esto va a ser crónico porque lo tiene de tiempo, pero cuando ya suspendemos la causa de esa celiaquía, entonces la diarrea va a parar. Y a veces el síntoma también por el que acuden es por la distensión, el meteorismo, demasiada flatulencia, ¿no? Entonces, si es que no hay diarrea, es muy difícil diagnosticar una enfermedad celíaca, ¿no? Si hay alguna relación entre el síndrome de malabsorción y la esclerodermia con respecto a la pérdida funcional intestinal y cómo sería el manejo. Enfermedades, la esclerodermia, donde se va a alterar también todo el funcionamiento, digamos, del tracto digestivo, sí va a, puede influir con deficiencia de absorción de vitaminas, etcétera, produciendo algún un trastorno de este tipo, pero el manejo va a ser estos pacientes que tienen esclerodermia, si están compensados con su tratamiento con corticoides, etcétera, van a mejorar también el problema, pues, de malnutrición, ¿no? De mala absorción. Y, lógicamente, aporta todos los déficits que puedan necesitar. Otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la enfermedad celíaca con dermatitis herpetiforme? Ya. Acá justamente mencionaba que son enfermedades asociadas que no son de origen gastrointestinal con la enfermedad celíaca. La causa, el por qué, el cómo, no está muy claro, pero sí, no solamente se ve estas dermatitis herpetiformes como les estoy mostrando acá, sino también a veces como pápulas que producen prurito, ¿no? Lesiones en la piel, y eso mejora cuando el paciente se trata y remite su cuadro. La enfermedad celíaca en una embarazada lleva complicaciones. Bueno, si está embarazada y tiene enfermedad celíaca, ya, ok, Jessica, ya hemos mencionado que al dejar la ingesta del gluten, que es lo que produce, pues va a mejorar el cuadro y va a llevar un embarazo solamente con una dieta, digamos, adecuada, ¿no? Con sus suplementos vitamínicos que necesite, pero no tendría por qué tener problemas en el momento del parto. Ok, Gerardo. Muy bien, chicos. Es un tema, pues, muy amplio, muy, como les digo, hay que hacer los diagnósticos diferenciales. A veces uno los trata como un problema funcional, un síndrome intestino irritable, y no ahonda en las causas de estas, buscando un problema de mala absorción en una de estas patologías. Entonces, la anamnesis sí es muy importante, como en toda, como en toda patología de cualquier órgano, ¿no? La anamnesis, los antecedentes, la medicación que está ingiriendo, etcétera. Muy bien, chicos. Entonces creo que hemos terminado, hemos concluido, y me despido hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Una cosita, por si acaso cualquier duda, tiene el delegado mi correo, me pueden enviar para cualquier solicitud de cualquier tema que ustedes quieran revisar. ¿Ok? Hasta luego.